Buenos días a todos y a todas, soy Julio San Román y vengo a presentar mi ponencia Wirul Kininga, Riquezas y Sexualidad Masculina en la formación del Rex Kinunquam Moritur en Beowulf para el Congreso Nodos del Conocimiento, a cuyos organizadores agradezco mucho la oportunidad que me brindan de estar aquí. Sin más dilación, procedemos con la ponencia. Toda esta ponencia viene motivada por la nueva traducción de Beowulf que salió en 2020 de la mano de Maria Davana Hitley, que ella misma describe como a New Feminist Translation of Beowulf. Esto a mí me sorprendió muchísimo, esta forma de describirla, debido a que Beowulf pertenece a una tradición poética, la poesía épica anglosajona, tremendamente masculinista. Después de leerlo, pude comprobar que a lo que se refería Hitley es a que había introducido ciertos cambios, no solo en el lenguaje, ¿no?, que lo había hecho mucho más coloquial, como si dos amigos estuvieran contándose la historia en un bar, sino que además había introducido otros cambios que abordan la perspectiva feminista en el poema, ¿no? Había desarrollado más los diálogos femeninos, había introducido ciertas modificaciones en el personaje de la madre de Grendel y, más notoriamente, había cambiado el sexo al dragón, que en este caso ya no es masculino, sino que se trata de una hembra, ya no es un macho. Esto a mí me generó ciertas dudas a la hora de analizar el poema, puesto que me parece que son cambios provocados por la perspectiva del traductor, y eso puede llevar cambios a la hora de analizar el poema. Contrasta mucho, por ejemplo, con la edición de Seamus Heaney de Beowulf, que ha sido alabada por muchísimos estudiosos del poema y que se ha mantenido como la traducción principal en los últimos años. Por ello, esta ponencia lo que pretende es hacer un análisis de Beowulf, ver un poco cómo funciona el poema internamente y ver si esos cambios que propone Maria Davana Hitley afectan a la estructura del poema y a la interpretación. Empezaré ofreciendo un pequeño contexto acerca de la sociedad nórdica, sajona, en la que se da este poema, de la que procede Beowulf. Esta sociedad viene marcada por la regla del primus inter pares. Su gobernante es un caudillo que es el primero entre iguales, es decir, el caudillo es elegido por sus guerreros como el mejor de todos y el digno de gobernar. Para ello tiene que demostrar que posee fuerza bélica, que posee riquezas y que posee capacidad no solo de gobierno, sino también de defender al pueblo de posibles invasores del exterior. Esto lo que hace es marca un fuerte ethos marcial dentro de la sociedad. Y por lo tanto, pues eso, el caudillo tiene que ser un gran guerrero al que el resto de guerreros decidan seguir voluntariamente. El fracaso en estas tareas supone una imagen debilitada del caudillo que incita a jefes vecinos o incluso a los propios guerreros a tomar el mando. Esta visión es la que hace tan dramática la masacre de Georg, por ejemplo, ¿no?, en el que Hrothgar demuestra que no es un gran caudillo porque es incapaz de vencer a Grendel. Esta sociedad también tenía como costumbre compartir las riquezas. El caudillo le entregaba no solo tierras, sino también riquezas a sus mejores guerreros, por haber demostrado precisamente ser merecedores de ellas. De esta forma también el caudillo se aseguraba de que muchos guerreros le siguieran. Cuantos más riquezas consiguieran sus guerreros y más riquezas tuviera él, más riquezas podría repartir entre todos. De tal manera que el rey conseguiría una reputación de gran caudillo, de buen guerrero, y al mismo tiempo invitaba a sus guerreros a que llevaran a cabo hazañas o a que fueran leales y protegieran el reino. ¿Vale? Esto lo voy a poner en relación con la teoría de los dos cuerpos del rey, enunciada por Kantorowicz, en el que habla de que el rey, como figura, tiene dos cuerpos, uno físico y uno metafísico. El cuerpo físico del rey es el propio tangible, el que existe, ese cuerpo que padece enfermedades, que puede ser herido, que nacerá, crecerá y morirá en algún momento. Y por otra parte tenemos la corona que nunca muere, ¿no?, el cuerpo metafísico del rey, el que representa el reino, el que representa su reinado. De esta forma, al unir estos dos conceptos, vemos que el rey físicamente necesita conseguir que su cuerpo metafísico, es decir, su reino, prospere, de la misma manera que el cuerpo físico debe prosperar. Para ello, lo que va a hacer va a ser eso. Primero, vivir aventuras, ganar riquezas, hacer que su pueblo tenga comida, y de esta forma mantendrá vivo el cuerpo físico, pero asimismo también el metafísico. Y una vez muera,
ese rey, una vez se pierda ese cuerpo físico, el cuerpo metafísico debe prolongarse en el tiempo. Es decir, tenemos una realidad que no se corresponde con la expectativa, ¿no? Ese cuerpo físico que va a perecer tiene que alargarse en el tiempo una vez ya el caudillo haya muerto. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la fama, la reputación, ¿no? El recuerdo que tenga la gente de él, a través de sus grandes actos que van a hacer que su pueblo prospere en el futuro y a través probablemente pues, de encontrar un heredero. Si no es su hijo, pues alguien que sea un digno sucesor. Entonces, ya introduciéndonos en el poema de Beowulf. Beowulf, para explicar esto de los dos cuerpos del rey, tarda muchísimo tiempo en aparecer dentro del poema. Al principio se nos presenta el funeral del rey Scyld, después pasamos a ver a Hrothgar, y Hrothgar nos hablan de su fracaso como caudillo, y luego aparece Beowulf. Beowulf es un joven simplemente, y cuando se presenta a través de las hazañas de su padre, no de las suyas propias, porque él no ha vivido todavía ninguna aventura, ni es digno de la fama y la reputación que le precederá después. Entonces, ¿qué hace? Se presenta a través de las hazañas de su padre es un gran guerrero y por tanto él sabe que, hablando bien de él, perteneciendo a su sangre, puede acceder a la corte de Hrothgar y ser merecedor de la confianza de Hrothgar pues, para que le deje enfrentarse a Grendel. La obra, ¿no? En la que Beowulf va a ir obteniendo sapiencia y demostrando su fortitud, ¿no? Va a demostrar que es un guerrero sabio, que lo que le va a hacer merecedor de la corona, y fortitudo, es decir, es un guerrero que además de tener la corona va a ser capaz de defenderla, es decir, va a ser capaz de defender su cuerpo físico y su cuerpo metafísico, su propio cuerpo y el reino. Primero se enfrentará con Grendel, ahí demostrará la fuerza que tiene. Después tendrá el enfrentamiento contra la madre de Grendel, en el que demostrará de nuevo su fuerza, ¿no? Primero dominará al hombre, después dominará a la mujer, y después se enfrentará al dragón, que será ese último desafío. Hablando de Grendel. Grendel, pues al contrario que Beowulf, vemos que procede de la estirpe de Caín, y que pues como dice el título, es portador de la ira de Dios, ¿vale? Es el protagonista masculino, es un protagonista contra el que Beowulf se enfrenta desnudo, entre iguales, por así decirlo, y que acaba ganando a base de fuerza bruta. Beowulf no utiliza aquí en ningún momento la sapiencia, sino que es una demostración pura y dura de fuerza, de la fortitud. Sin embargo, con la madre de Grendel sí que vemos ahí cierta preparación, ¿no? En vista de que la madre de Grendel es un enemigo más peligroso. Aquí es donde Beowulf realmente demuestra su sapiencia, porque se va a enfrentar contra la madre de Grendel en un entorno desconocido, para lo cual él se prepara. Ya no se muestra dispuesto a luchar desnudo, sino que se pone su cota de malla, se prepara, lleva una espada, que la espada le falla, entonces busca otra. Hay pues es un cierto desarrollo intelectual en parte del personaje de Beowulf. Aquí lo que sí es interesante de la madre de Grendel es que, como ya hemos dicho antes, Grendel era el antagonista masculino, la madre de Grendel es el antagonista femenino. Beowulf tiene que derrotar primero al hombre y después a la mujer. Tiene que demostrar ser un gobernador capaz de someter a ambos géneros. En este caso, pues bueno, la propia escena en la que la madre de Grendel lucha contra Beowulf, se detectan ciertos aspectos sexuales, ¿no? Que hacen pues, que la poesía sea tremendamente masculinista. Por ejemplo, el hecho de que Beowulf penetra en una cueva encharcada, ¿no? Una cueva subterránea, lo cual pues posee una simbología totalmente femenina, ¿no? Es el hecho de que el hombre está entrando en esa cueva con agua pues, que podrían igualarse a los fluidos vaginales, o con la idea siempre, ¿no? Que hay en muchos de los textos feministas, pues de que el agua es la corriente, representa a la mujer. Pero es que además de eso, la espada que le han dado un guerrero innoble se rompe, ¿no? Y mientras tanto, la espada que él encuentra, que pertenecía a un gigante, es la que funciona, es la que mata a la madre de Grendel y le corta la cabeza, ¿no? En un acto, pues eso, tremendamente fálico, la espada con su forma fálica, quitándole la cabeza, quitándole pues eso, esa masculinidad, por así decirlo, a la madre, puesto que en estas culturas se asociaba la cabeza con el falo erecto. Además de eso, una vez corta la cabeza tanto a la madre como a Grendel, la espada se derrite, y se derrite como si fuera un carámbano derritiéndose, ¿no? Da esa sensación de que después del calor de la batalla pasamos al frío, la espada se derrite además con el blanco del carámbano, ¿no? Como si fuera semen, por así
decirlo, y vemos de forma muy metafórica y muy medida pues eso, ese carácter sexual. Ahora bien, una vez ha derrotado al hombre y a la mujer, pasamos a derrotar al mal, al propio mal. Ese mal tiene forma de dragón, ¿no? Y muchas veces se ha discutido si realmente Beowulf está luchando contra el mal o simplemente es un hombre avaricioso por aquella tendencia del reparto de riquezas. Pero no, es que el dragón ha salido de su cueva porque le han robado un cáliz y entonces Beowulf, una vez ha visto destruido su reino, lo ha visto en llamas, tiene que derrotar al mal, al dragón, a la serpiente, esa serpiente que tenta a Adán y Eva en el paraíso. Entonces, no es tanto que él se vuelva avaricioso y quiera el tesoro del dragón, sino que quiere el tesoro del dragón precisamente para permitir que su cuerpo metafísico, su reino, sobreviva, a pesar de que su cuerpo físico muera. Es la forma que tiene Beowulf de hacer que su reino metafísico perviva, ¿no? de que su fama y su reputación pervivan, a pesar de que él vaya a perder la vida. Entonces, los cambios que ofrece Maria d'Havana Headley, hay algunos que trastocan este análisis, hay otros que no. Por ejemplo, cuando hablamos de la madre de Grendel, la madre de Grendel realmente ella la expone como si fuera una guerrera que busca venganza por la muerte de su hijo, no como un monstruo, como sí ofrece otras traducciones del poema. Lo cual tiene todo el sentido del mundo y probablemente sea una perspectiva mucho más realista, como pues, la que tenemos aquí, como la que también podemos ver en Assassin's Creed Valhalla, que hacen una adaptación de esta. Se ve que la madre es precisamente eso, es una mujer que está preocupada por su hijo y que quiere venganza, una venganza que por cierto es legítima, puesto que en estas sociedades se daban estos casos en los que si alguien mataba al hijo de una persona, esta persona tenía derecho a reclamar la sangre del asesino. Por lo tanto, la madre realmente, Maria d'Havana Headley ofrece una perspectiva nueva que enriquece mucho al personaje de la madre de Grendel. No así tanto como la dragona. El hecho de que Maria d'Havana Headley cambie el género al dragón y pase de ser macho a hembra, sí que le quita cierta universalidad. Es decir, pierde ese foco en el que parece que él es el mal. ¿No? Además, en inglés siempre viene muy a mano el término it. En ningún momento se refieren al dragón como he, sino como it, un ser prácticamente asexuado que simplemente representa el mal. Pero claro, al convertirlo en hembra, vemos que cambia el discurso y cuando el hombre entra en la cueva del dragón a robarle ese cáliz que por cierto, de nuevo, podemos aludir a la simbología femenina, esta escena se convierte en una escena casi de violación, ¿no? En el que vemos, pues por ejemplo, que Headley se refiere a enemy man, ¿no? O sea, sería innecesario en inglés hacer mención del género, simplemente bastaría decir con enemy, pero ella dice enemy man, o a man who invaded her bedchamber, un hombre que se cuela en su cámara, en su habitación, ¿no? Vemos aquí una invasión de la intimidad. Y luego, someone who had desecrated her delights. Frases que indican que podría estar refiriéndose, pues eso, a una violación. Luego, además, también cambia el final. El final vemos que Maria d'Havana Headley se refiere constantemente a la avaricia de Beowulf, mientras que Seamus Heaney sí que hace referencia a esa voluntad de Beowulf de hacer que su pueblo perviva, de hacer que su pueblo herede el tesoro del dragón. Así que, bueno, así como conclusiones, simplemente diré que al final Beowulf es una poesía masculinista, en tanto que alaba mucho la masculinidad épica de estos guerreros, pero sí es cierto que más allá vemos que realmente lo que está haciendo el poema es ofrecer una forma de supervivencia o describir una forma de supervivencia dentro de esta sociedad, cómo funciona esta sociedad, y que además pues se ve que primero hay un gobierno sobre el hombre, gobierno sobre la mujer, y luego por último gobierno sobre el mal, es decir, hay que superar al mal para ser un buen rey. O sea, al final es un poema que trata sobre eso, sobre cómo ser un buen gobernante, mientras que en la traducción de Maria d'Havana Headley es verdad que incide mucho en los personajes femeninos, que les da otra perspectiva, pero al mismo tiempo también pierde esa capacidad universal de hablar a cualquier guerrero o guerrera, ¿no? En tanto a que se basa mucho en esas dinámicas de poder desde una perspectiva feminista, y precisamente el cambio del género del dragón hace que esa universalidad general se pierda en favor de una versión en la que Beowulf es un hombre avaricioso y la dragona simplemente es una criatura que ha sido violada por el hombre. Muchas gracias y espero vuestros comentarios.